Vamos a ir al mensaje del día de hoy. Vivimos en una constante búsqueda de algo. El mismo celular, nuestra misma vida nos hace ver, cambiar, mover y estar mirando algo siempre. Y no es lo mismo. A veces no sabemos ni siquiera qué es lo que buscamos. Donde el mundo cada vez amplía más ese abanico de posibilidades, de tentativas, de propuestas. Y allí nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestro espíritu nunca se pueden enfocar. Estamos dispersos, nuestra cabeza divaga, no sabemos qué rumbo tomar. Nuestra cabeza gira como una calecita y no deja de dar vueltas. ¿A cuántos alguna vez le ha pasado esto? ¿Que es tan difícil enfocarse? Bueno, a mí sí. Si a ustedes no, gracias al Señor, pero a mí sí. Y hay tantas cosas, tantos puntos, tantas tentativas, como decía. Tratamos de enfocarnos en las cosas, pero aún tratamos de enfocarnos en las cosas que son de Dios. Y cuando queremos enfocarnos, como a todos nos ha pasado en algún momento, cuando llegamos a los caminos del Señor, decimos, no sé por dónde empezar a leer la Biblia. Y es verdad, es tan amplio. Encontramos muchas veces cuando le invitamos a alguien a la iglesia o a venir a Cristo, decimos, no, ahí te prohíben todo. Hay tantos no. Y nos quedamos con eso. Y no podríamos llegar quizás a la plenitud, al conocimiento de todas las cosas o el sentido de la vida. No sabemos ni siquiera por dónde empezar. Y nos cuesta, ¿por dónde empiezo? Pero sabe, Dios que conoce todas las cosas, aún conoce el corazón del hombre. De hecho, Él nos ha creado. Nos enseña qué es lo más importante. No solamente que lo ha enseñado, sino que lo ha demostrado. Hay un pasaje que quiero leerles en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 7 al 11. Allí el apóstol Juan, llamado el apóstol del amor, el que habló más del amor, dice: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y entonces de aquí nace el título de este mensaje, que también lo hemos escuchado en alguna serie hace poco en Argentina. Y yo le llamé Lo viejo funciona, mi hermano. Siempre también recordaba cuando el apóstol Pablo llegó a aquel lugar y allí encontró una escritura al Dios no conocido. Ellos siempre estaban buscando, estaban innovando, siempre querían algo nuevo. Pero dice, yo le vengo a hablar de ese Dios que no lo conocen, de ese Dios que están buscando y no lo pueden encontrar. Pero en este caso, ese mismo Dios es el que nos dio este mandamiento, que como dice el apóstol Juan, les doy un mandamiento nuevo. Ese mandamiento, si bien lo estaba dando nuevo, le estaba dando un nuevo sentido, pero era un mandamiento que ya el Señor lo había dado. Versículo 8 voy a leer. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado
los ojos. El mandamiento de amar a los demás es nuevo y es antiguo al mismo tiempo. Es antiguo porque viene del Antiguo Testamento y porque Dios ya lo había dado junto con las leyes a Moisés. Dice Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Amén. Había un mandamiento que ya anteriormente de esto estaba en el corazón de las personas. Y es nuevo porque Jesús lo había interpretado de una manera totalmente nueva. De lo que los hombres ya conocían, de los que los hombres ya vivían, Él le dijo, todavía se puede ir un paso más. Y más que un paso, 2, 3, yo les voy a demostrar, decía Jesús. San Juan capítulo 13, versículo 34 al 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Pero si ya lo había dicho, ¿verdad? Amar a su prójimo como a ti mismo. Como yo os he amado, allí Jesús estaba diciendo, ahora, se aman ustedes, pero también como yo los amé. Y Jesús había dejado esa vara bastante alta, o la estaba poniendo bastante alta en ese momento, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Amén. Una de las señales más importantes de la verdadera iglesia cristiana es el amor. Es lo que más se podría ver desde el exterior. Es lo que Dios está buscando. Es una de las claves aún de los tiempos finales, el amor. La manifestación del amor, el amor hacia los demás, ese amor incondicional. Un amor que no elige, un amor que va más allá de lo pensado, un amor que va más allá de los enemigos y llega hasta, de los amigos quiero decir, y llega hasta los enemigos. Un amor que el mundo no podría conocer. El amor debe ser esa fuerza unificadora. El amor es la clave para andar en luz. El amor es aquella lugar donde nosotros andamos. Dice, si amamos, andamos en luz. Y cada uno de nosotros puede balancear su vida. Puede realmente pensar, ¿yo estoy amando? Porque dice, si odiamos estamos en tinieblas, o si no amamos. ¿Qué palabras tan sencillas, pero que tan pesados se ponen en la balanza de nuestras vidas? El amor cristiano no es un sentimiento, el amor cristiano es una elección. Yo elijo amar. Elegimos interesarnos por el bienestar de las personas, elegimos preocuparnos por ellas con respeto, elegimos sentir ese afecto que a veces ni lo tenemos, pero que sientamos el amor de Dios aunque no sentimos el afecto. Sí, nuestra elección es amar a otros. Esa debe ser nuestra elección, amar a otros como Jesús nos amó. Y cuando tú eliges amar, hay algo que sucede detrás de esa decisión. Yo no sé cómo amar, yo no puedo amar. Yo no aprendí a amar, no me demostraron cómo amar. No sé ni siquiera abrazar. Pero cuando tú eliges y empiezas a caminar en esa elección de vida, es allí cuando Dios nos ayuda a expresar el amor. Porque es verdad, quizás poder expresar ese amor que Dios quiere que expresemos, no lo sabemos, nos cuesta. Nos enseña el mundo lo que es el amor, el amor es algo erótico, el amor es algo
que si me dan algo, yo doy algo. Pero el amor va más allá de todo eso. Primera de Juan 4, 7, 8, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mira, de fácil que es. Si podés amar, conoces a Dios. Y si no amás, no conoces a Dios. Si amas, has nacido de Dios. Y si no amas, por lo tanto, no has nacido todavía de Dios. El amor verdadero viene de Dios. Hay algo que no podemos fingir, y se habrá dado cuenta que el hombre no puede fingir amar. Nos cuesta quizás dar un abrazo, nos cuesta dar un perdón, nos cuesta hacer algo por alguien que no se lo merece. Y le decimos: no, pero yo no tengo nada que ver, yo no lo hago. Y nos empacamos ahí. El amor verdadero viene de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 5 y 6. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Cómo es que nosotros podemos amar a Dios? ¿Cómo es que nosotros podemos perfeccionar ese amor? En guardar su palabra, en obedecer su palabra. Pues dice: por esto sabemos que estamos en Él. Cuando la palabra de Dios está en nosotros y cuando esa palabra de Dios nos impulsa a hacer lo que Él nos manda. Cuando esa palabra nos impulsa a obedecer a Dios, es cuando sabemos que amamos a Dios. Dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Una de las señales del fin, que lo voy a leer más pronto, es el enfriamiento de los corazones. Dice: el amor de muchos dejará de ser, el amor se enfriará, pero el que permanece hasta el fin, ese será salvo. Mira, y aquí dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y si quieres caminar sobre esta tierra, debes caminar como Jesús caminó sobre esta tierra. Si quieres saber cómo Jesús caminó sobre esta tierra, lee los evangelios. Y te vas a dar cuenta que dio más por la humanidad que por Él mismo. El amor no es solamente decir: ay, te amo. No es solamente eso, hasta llega a ser fácil. Llega a ser fácil decir te amo, pero bueno, expresarlo, ponerlo en práctica, demostrarlo. Lejos de lo que puedas decir, hacerlo. Ahí se pone un poquito más difícil lo que es el amor. Es tanto decirlo como hacerlo. El amor es ese amor que Dios da, y es ese amor con el que servimos a Dios y con el que servimos a los hombres. Ese es el amor. Cuando haces las cosas para Dios, las haces con amor. Cuando haces las cosas para el hombre, lo haces con amor también. No hay excusa de decir: no sabemos cómo es el amor. No, porque Cristo nos dejó su claro ejemplo de cómo es el amor. Él vivió en esta tierra. Él dijo: yo estuve en un cuerpo parecido al tuyo. Yo tuve problemas parecidos a los tuyos, tentaciones parecidas a las tuyas. Tuve hambre, tuve sed, fui tentado, pero aún así pudo amar. Y es un gran ejemplo para nosotros. Él debe ser el ejemplo total de nuestra obediencia a Dios. ¿Quieres amar al hombre? Obedece a Dios. Conoce su palabra. ¿Sabe? Y si dice: ¿y hasta dónde puede llegar el amor? El amor de Cristo llegó hasta la muerte por alguien que no lo merecía, como yo. Por alguien tan pecador, por alguien que quizás digno de todos los castigos, pero por Él murió, por mí, por ti.
Primera de Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios. Nosotros tantas veces pensamos y decimos Dios es amor. Es verdad, Dios es amor. Lo dice la Biblia. Y cuando queremos decirle a alguien, queremos hasta caerle bien, le decimos Dios te ama. Y es verdad, Dios te ama. No hay ninguna mentira en eso. Pero déjame decirte que dentro del amor de Dios también está la justicia de Dios. Dentro del amor de Dios está la misericordia de Dios. Dios también es fuego consumidor. Dios es santo. Y tantas veces nos cubrimos con que, ay, pero si Dios es amor. Y nos damos la libertad, los permitidos de hacer lo que queremos porque Dios es amor. Porque Dios es misericordioso. Siempre recuerda que también Dios es justo y que también es fuego consumidor. Y siempre recuerda que Él es santo. Amén. La Biblia lo dice claramente: el que no tiene amor no tiene a Dios y no permanece en Dios. Primera de Juan 2, 9 y 10 dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Otro versículo, Primera de Juan 3, 18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Siempre me decís que me amás, pero estás haciendo lo contrario. Lo hemos escuchado, ¿verdad? Hasta a veces nosotros lo decimos, nuestros hijos lo dicen, ay, te amo. Pero hacemos lo que queremos. El que dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, demostrando con todas nuestras actitudes, con nuestras caras, con nuestras acciones, con nuestra buena voluntad. ¿Sabe? Necesitamos esa fuerza del amor porque es la fuerza unificadora, es la marca distintiva de la iglesia cristiana, de la iglesia de Dios. Es el amor. No hay otra cosa, no te distingue de otros, las alabanzas, otras cosas. Eso es más fácil, hasta mirar lo que te digo es más fácil. Pero demostrar el amor, es más difícil. Es más difícil. Ahora, ¿quieres saber y comparar en tu vida si tienes amor o la otra, qué amas más? Mira, Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabe? El mundo o el amor al mundo comienza en el corazón, así como el amor a Dios también. Y hay tres características en este amor hacia el mundo. Son los deseos de la carne, es ese afán o deseo de satisfacción, nuestros deseos físicos. Los deseos de los ojos, ese deseo de acumulación, de conocimiento y de cosas. La vanagloria de la vida, que es esa quizás obsesión por ser alguien, por poder, por ser importante en medio de una sociedad. Y todo esto, ¿qué amo más? ¿Amo más todo esto que va a alimentarme a mí, que va a alimentar mi carne, o amo lo que viene de Dios? Este fue el primer ataque de Satanás hacia la humanidad.
Fue la primera tentativa. Cuando se encuentra con Eva y le dice, ¿qué te dijo Dios? Que de todos los huertos, de todos los frutos del huerto podemos comer, menos de aquel del conocimiento del bien y del mal, porque sabe que en el día que comamos serán abiertos ella le dice, la serpiente, Dios sabe que serán abiertos vuestros ojos, conoceréis el bien y el mal. Y después Eva, pensando un rato, dice, la verdad que es bueno. Está bueno. Está bueno. Tengo que preocuparme un poquito por mí también. Todo es Dios. Sí, Dios, mira, te dijo que no comas de eso, ¿sabes por qué? Vas a ser como Dios. Podría ser alguien más que lo que soy hoy. Y sí, capaz que con un poquito de plata seré un poquito más, con un poquito de poder, con que sea un poquito famoso, un buen influencer, muchos seguidores, me van a reconocer en la calle, me van a aplaudir, es más, voy a ganar plata. Y está bueno. Y Dios, no importa, si lo que importa es, ahora, la vida es corta. Dice que la serpiente era astuta. Y sabes, si el enemigo te tienta con estas cosas, que sabe que la carne es débil, siempre va a tentarte con priorizar tus logros por sobre la obediencia a Dios. ¿Para qué vas a obedecer a Dios? ¿Para qué vas Dios te lo dice, ¿sabes por qué? Porque te quiere tener ahí agarrado. Te lavan la cabeza. ¿Sabes? Si hay algo que Dios quiere, el bien para el hombre, lo correcto, el bien, el buen funcionamiento del hombre se encuentra en la obediencia a Dios. Y dentro de ello está el amor. El amor no intenta ser más que otra cosa, más que alguien. El amor no intenta ser más que Dios. El amor no intenta ser más que lo que Dios quiso para mí. Dice Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Mire cómo de ese mandamiento quizás antiguo, Él hizo uno nuevo, pero lo puso bien alto. Amar a tu enemigo. No, cualquier cosa pedime, Señor, pero menos que ame a mi enemigo. Menos que ame a esa, que me hizo tal cosa, que me dijo tal cosa. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Estos versículos ya ni se escucha en los mensajes. Estos versículos penetran hasta el fondo de nuestro corazón y toca decir, pero pará, estás tocando mi orgullo, estás tocando, ¿por qué me haces pasar por lo otro si después tengo que perdonar al que me hizo daño? ¿Por qué me haces pasar por esto tan duro, Señor, si después tengo que perdonar? Y Jesús que tuvo que lavarle los pies a esos discípulos que sabía que lo iban a traicionar, que lo iban a abandonar, que lo iban a vender, que lo iban a dejar. Él sabía, sin embargo los amó, dio su vida por ellos. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Y dice que todo esto hay que hacerlo ¿para qué?
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. O sea que una de las características para ser hijo de Dios es esto. Dios te ama. Es verdad. Pero si Dios te ama y si quieres ser hijo de Dios, debes cumplir también con este mandamiento. Amar al que no querés amar. No solamente eso, amar al que te hizo daño. No solamente al que te hizo, sino al que te hace daño. Se pone difícil, ¿verdad? Pero ese paso nunca lo podrías dar solo, porque la carne nunca lo va a obedecer. Solamente lo puede obedecer aquel que dice: Señor, decido amar. Señor, decido perdonar. Decido arreglar las cuentas. Decido ser tu hijo. Decido obedecerte en todo. ¿Que va a ser fácil? No va a ser fácil. Pero se empieza con un primer paso. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y cómo Él es perfecto? Perdona a aquel que no se lo merece, como a nosotros. ¿Sabe? El inmaduro, aquel que no conoce a Dios, aquel que es un niño todavía, vive ofendido. Pero el maduro, aquel que ha crecido, aquel que conoce a Dios, aquel que camina en los caminos del Señor, perdona. ¿Quién dice que es fácil? No es fácil. Pero esa decisión, y yo lo he comprobado, esa decisión de perdonar, aunque el otro no te diga: che, perdóname, yo también estuve mal. Pero cuando tú decides perdonar, es cuando algo comienza a enderezarse. Es cuando realmente algo comienza a liberarse. Algo comienza a cambiar dentro de uno. Porque mientras que tú no puedas perdonar y no quieras perdonar, porque poder es muy difícil, pero cuando tú empiezas a querer perdonar, es allí cuando Dios te da fuerzas, te da de su espíritu y te ayuda a ponerte en orden con Él y con los hombres. Es allí cuando podemos ver, se evidencia esa perfección del amor de Dios en nosotros. Es cuando realmente estamos comenzando a obedecer a Dios. Y sabe, como les decía, ¿hasta dónde llega esa perfección del amor? Hasta la muerte. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe? Tú tienes un solo hijo. Y bueno, ese solo hijo lo tienes que dar por un sinvergüenza. ¿Lo harías? Bueno, eso fue el amor de Dios. El apóstol Pablo escribió en Romanos 8:32: no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Piensen cuán doloroso puede haber sido para nuestro Padre Celestial enviar a su Hijo, su único Hijo, a soportar el incomprensible sufrimiento por nuestros pecados. ¿Por qué lo tengo que hacer yo? ¿Por qué tengo que sufrir yo? ¿Por qué tengo que pagar yo por Él? ¿Por qué? Y Jesús lo dijo: yo no lo quiero hacer, pero si es tu voluntad, que no sea la mía, sino que la tuya. No, por mí no quiero cargar el pecado de todo este mundo. Yo sé lo que es el pecado, yo sé lo que es esa mugre. Yo no la quiero cargar, yo no quiero sufrir. Pero no sea mi voluntad, sino la tuya.
Y esa es la evidencia más extraordinaria de Dios hacia el hombre, su amor para cada uno de nosotros. ¿Sabe? Amor va más allá de religión. Amor va más allá de ciencia, va más allá de fe, va más allá del ayudar al otro, va más allá del poder. El amor es esa esencia de Dios mismo en nosotros. Como lo decía también la preeminencia, 1 Corintios 13, versículo 4 y 7, lo voy a leer, pero lo leo en la traducción lenguaje actual. Dice, el que ama tiene paciencia en todo. El amor demuestra esa paciencia y siempre es amable. O de pronto nosotros cuando la mamá cuando se hace la maestra, cuando lo ponen a la bendición ahí en la mesa y le enseñan con paciencia la primera vez la suma, la resta, la multiplicación. La segunda, mamá, no me sale. Y ya se va acortando la paciencia, ¿vieron? ¿Y cuánto le dura? ¿La segunda vez que no le salió el ejercicio o a la tercera viene el chirlo ese en la cabeza, ese para reordenar las ideas? ¿Cuánto dura la paciencia? Si bien la mamá por amor, bueno, va a reordenar las ideas y va a seguir enseñando, ¿verdad? Bueno, ahí va. Bueno, está bien, Señor, dame de vuelta paciencia. Es como que se rearma de paciencia para seguir haciendo eso. El amor, el que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. Hay algo que lastima mucho en nuestras vidas, es que nos molesta tanto ver al otro crecer. Nos molesta tanto que el otro le vaya bien. Nos molesta tanto que el otro haya conseguido algo. Envidia. Eso es envidia y eso no es amor. Envidia no es amor. Y cuando logramos algo, de pronto ya hasta nos animamos a decir, mira lo que tengo, mira lo que hice, mira lo que logré. Eso no es amor. No es refregarle la cara, mira, yo ya lo tengo, vos todavía no. Eso no es amor. Ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero, no es egoísta, no se enoja por cualquier cosa. Esto no es el amor. Cuando queremos saber qué es amor, también debemos saber qué no es amor. Así que cuando empiezan a surgir estas cosas dentro de nosotros, significa que no es amor lo que hay en nosotros. Cuando soy atrevido, cuando soy grosero, cuando soy irrespetuoso, cuando no tengo paciencia. Dice, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. ¿No está en la traducción lenguaje actual ahí, Dani? ¿Te acordás? Ahora me venís a pedir perdón. ¿Te acordás lo que hiciste en el 1823? ¿Te acordás ese día que salimos a tomar un helado y te compraste el gusto que a vos querés? Me preguntaste a mí de qué querés. Yo dije de vainilla y vos te compraste frutilla para los dos. ¿Vos te crees que no me acuerdo de eso? ¿Ese desprecio que tuviste por mí? Sí, muy buena memoria tienen algunos, ¿no? Que Dios nos borre la memoria, porque eso no es amor. Dice, no se pasa la vida recordando lo malo que otros han hecho. Esa es verdad. No aplaude a los malvados, sino que a los que hablan con verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Vivimos en una época donde ya no se soporta que te digan algo, que te enseñen, que te reten, que te pidan algo, porque no, eso no es mi tarea, que lo haga el otro, yo ya hice lo mío. Porque cuando le decimos algo,
está ahí, salta esa generación de cristal que ya no se le puede decir nada. ¿Sabe? Estamos viviendo en la época donde Jesús advertía, donde iba a ser todo en esa época confuso. Mateo 24, 12 y 13 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto no va a llegar en algún día. Estamos en esta época. Estamos en la época donde el amor se ha enfriado. Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos en la época donde cada uno hizo de su vida una propia Biblia, donde tiene sus propios mandamientos, obedece sus propios lo que él quiere y hace lo que él quiere. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Será que estamos muriendo por dentro y no nos damos cuenta? ¿Será que hemos perdido toda sensibilidad, no solamente hacia el otro, porque la hemos perdido también hacia nosotros? Hemos perdido quizás un amor propio, de cuando ese amor propio te hace obedecer a Dios. ¿Qué es lo mejor para mí? Amar a Dios, buscar a Dios, servir a Dios. Eso es mejor para mí. Y eso es lo que me ayuda a amar al otro y a su vez a amar a Dios. ¿Será que el fuego que hay dentro de mí se está apagando y voy a morir congelado? Cuando una persona ya ha muerto se pone fría, pero cuando está muriendo ya va poniéndose fría. Y ese corazón, de pronto decimos nosotros, pero este no tiene corazón, con las cosas que hace, con las cosas que dice. Y si es verdad, no esperes otra cosa. Es la época, es el tiempo, es el tiempo donde el hombre se levanta. ¿Sabe que el amor frío puede estar haciendo cosas para Dios, pero sin Dios? Puede, porque se acostumbró a hacerla, pero no conoce a Dios, no obedece a Dios, no es capaz de rendir su vida a Dios. Yo hago esto, sí, está bien, hacerlo está fácil, pero realmente que sea para Dios. En ese versículo 8 de 1 Corintios 13 dice: el amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Llegará un día que nadie hable de parte de Dios. Y no sé si se dan cuenta que cada vez la Biblia está menos en los púlpitos. No sé si se dan cuenta que cada vez es más importante lo que pueda decir un influencer, la inteligencia artificial, un pastor famoso, que lo que la Biblia pueda decir. Elegimos de la Biblia lo que nos gusta, lo que nos conviene, lo que le agradaría a los oídos del otro. Pero ¿cuántas veces has escuchado que tienes que amar a tu enemigo? Eso no es famoso. Quizás llegue el momento donde no sepas cuál es la verdad. Hoy tú le pides a la inteligencia artificial que te arme un mensaje y te lo va a armar. Le preguntas cualquier cosa, te lo va a decir. Pero ¿cuánto realmente sabes tú que eso es verdad? Ahora, ¿cómo podrás saber si es verdad o no? Pastor, estoy acá, he recibido un mensaje, la inteligencia artificial dice esto, Google dice esto. ¿Qué es verdad? Lee la Biblia, ¿qué es verdad?
Porque si no conoces la Biblia, te van a engañar con cualquier cosa. Y hoy el mundo vive engañado, muchos cristianos viven engañados. ¿Saben por qué? Porque creen que la vida es lo que estamos acá, es esto, son 60 años, 70 años que hay que disfrutarlo, tirar la casa por la ventana y muerto el perro se acabó la rabia. No es eso la vida. Nosotros tenemos una vida eterna. Este paso por la tierra, Dios te va a dar de todas sus bendiciones. Pierda cuidado. Pero no te enfoques solamente en las cosas materiales, porque cuando te enfocas en las cosas materiales, te olvidas de las espirituales, pierdes el sentido. Entonces no sabes cuál es la verdad. Y te encuentras quizás confundido. Y todo porque no tienes el libro en tus manos. Ojalá lo tengas en el corazón. Quizás un día no puedas ni tenerlo de ningún modo en tus manos. ¿Ya lo estás guardando en tu corazón? No para decir, yo tengo toda la Biblia en mi corazón, sino para obedecerlo y vivir por ello. Será el momento que cuando todo se acabe y parezca que no vale la pena, ¿sabe? Será ese momento donde el amor todavía funciona, mi hermano. Eso que parece viejo todavía funciona. Se puede acabar todo, la profecía de la lengua dice, pero el amor nunca deja de ser. Se puede acabar todo, pero si tienes ese fuego interno, ese aceite del Espíritu Santo, es el amor que va a hacer funcionar todo. Y que parezca que todo vale la pena. El amor marcará la diferencia. ¿Sabe que el amor, un amor encendido, es el que puede abrirse paso en medio de un gélido corazón, en corazones apáticos, en corazones llenos de odios y egoísmo? Siempre va a ver usted que el amor va a vencer. Siempre. Siempre va a vencer, aún ante un corazón duro, rígido, apático, odioso. Tú lo puedes vencer con amor. Y si tan solamente puedas recordar lo que Jesús dijo, que ya lo dijo también en el Antiguo Testamento, y puedas recordarlo quizás cada día cuando dijo en Mateo 22, 37 al 40, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y en otro dice también con todas tus fuerzas. ¿Amas a Dios de esta manera? Este es el primer y gran mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. 3 para amar. Amar a Dios, amarme a mí mismo y amar al prójimo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hay tantos mandamientos que hay en la Biblia. Cuando tú comienzas a amar, no sabes cómo sería en alguna situación. Bueno, lo que yo hago daña al otro, ofende al otro, le robo al otro, le hago algún mal al otro. Y si no estoy haciendo algún mal o ofendiendo o algo, entonces sí puede ser amor. Y lo puede, aunque no sepas cómo es. ¿Sabe? El amor es siempre primero. Siempre. Siempre. Amén. Y quiero un momentito. Quizás cuando estuve hablando acerca de amar a Dios, todos decimos, es fácil. Pero amar al prójimo, amar al enemigo,
amar a aquel que me hizo daño. Lograr eso, para lograrlo tiene que dar un primer paso. Ese primer paso de decir, Señor, yo no puedo amarlo. Tú lo mandas a que lo haga. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Quizás esa lucha interna de decir, lo llamo, le pregunto, le digo solamente perdóname, o le digo solamente te perdono. ¿Cómo lo hago? Y tomar esa decisión, como le decía, aunque la otra persona no diga, está bien, sí, perdóname por lo que hice, pero tú ya lo hiciste. Quedó la pelota de la otra cancha. No se puede trabajar en el corazón del otro. Yo no puedo decidir lo que el otro va a decidir, pero sí puedo decidir lo que yo voy a decir, lo que yo voy a hacer, a quién yo voy a obedecer, a quién voy a amar y a quién voy a odiar. Cierra tus ojos un momentito. Señor, quizás tú nos mandas a amar y de la manera más difícil. Amar a quien nos dañó, a quien nos ha arruinado nuestras vidas. Señor, pero nos mandas a perdonar. Señor, y si hay un ejemplo de perdón sobre ese que no lo merecía, fuiste tú. Tú me perdonaste y yo no lo merecía. Diste tu vida por mí y yo no lo merecía. Señor, hasta tantas veces ni siquiera te dije perdóname. Señor Jesús, yo te pido que hoy nos llenes de tu amor. Ese amor tuyo que a los ojos del mundo es incomprensible. A los ojos de la carne es incomprensible. Ese amor que solamente lo tiene aquel que nace de nuevo, aquel que ha entregado su vida, aquel que vive para ti, aquel que se humilla, aquel que se rinde ante ti, aquel que realmente tiene esa valentía como la tuvo Jesús de decir, no sea mi voluntad sino la tuya. Señor, porque hay que ser valiente para decir que sea tu voluntad, que sea tu voluntad, que sea tu voluntad. Señor, yo te doy gracias por ese amor que tú derramas sobre nuestras vidas cada día, por ese amor que has derramado al morir en la cruz por mí. Señor, pero también se trata de que yo pueda dar ese amor, y esa es la parte que me cuesta. Señor, ven sobre nuestras vidas con tu Espíritu Santo, que ese amor pueda fluir de tu presencia hacia nuestras vidas y de nuestras vidas hacia la humanidad, hacia nuestros hermanos, hacia nuestros padres, hacia nuestros compañeros, hacia nuestros hermanos en la iglesia. Señor, todo odio, resentimiento, amargura se vaya. Señor, y todo eso se va cuando el amor comienza a levantarse. Ven. Y llena una vez más con tu amor. De amor.